Buenas tardes a todos. Nuevamente acá desde el Congreso de Contratación Estatal, el 10º Congreso de Contratación Estatal, en el cual Ditocor ha asistido, y a través de estos en vivos que ustedes pueden también ver posteriormente en todas nuestras redes sociales, queremos compartir los principales temas que se tocan en esta jornada. En este caso, la tercera jornada, la del viernes. Estamos culminando las intervenciones de la mañana y queremos hacer un breve resumen de lo que sucedió. En primer lugar, escuchamos a magistrados del Consejo de Estado de la sección tercera hablando sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sobre su procedencia, su improcedencia, su validez, su importancia, sus dificultades. Y como en los videos del primer día, de la primera jornada y de la segunda jornada, ha sido un tema reiterativo, un tema muy interesante, y las conclusiones siguen siendo las mismas. La ley y la Constitución nos permiten a todos los actores de las compras públicas utilizar mecanismos alternativos de solución de conflictos. Claro, hay reglamentos, hay límites, hay posibilidades, hay situaciones que no se podrían analizar de alguna manera en estos mecanismos, pero la invitación de los magistrados sigue siendo esa, y es una invitación para los servidores, contratistas del Estado, entes de control y digamos todas las personas que acompañan desde el punto de vista administrativo y legal estas actuaciones. La segunda sesión de la mañana estuvo a cargo del doctor Jorge Enrique Ibáñez, y lo menciono porque es una persona con una trayectoria importante que hoy en día está en la Corte Constitucional, ha sido presidente, hoy es vicepresidente de la Corte, y como siempre sus intervenciones son valiosas y nos invitan a la reflexión. Y tocó un tema que en principio nosotros pensamos que, además como él mismo lo dijo, que creo que utilizó el término ladrilludo, pero cada vez, y desde Ditocor, cada vez que estamos más involucrados en temas de compras públicas y en temas financieros, entendemos cada vez más la importancia del presupuesto, del concepto de patrimonio y de la contabilidad. Y él habló de esos temas. Voy a tratar de hacer un resumen con los temas más importantes, y como siempre la invitación a que ustedes lo estudien y lo revisen. Y él habló de las finalidades de las reglas del presupuesto y las reglas para la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto, y mencionó que tienen un doble cometido. El doble cometido es que el primero es que la voluntad popular, es decir, la voluntad de todos los ciudadanos que ejercemos el derecho al voto, se expresa mediante representantes que son elegidos ahí en la rama ejecutiva y en la rama legislativa, y que al ser elegidos democráticamente ellos hacen que esa manifestación de voluntad democrática se convierta en acciones reales del Estado. Es decir, que se haga efectiva la voluntad popular. Ese es el primero de los cometidos de las reglas de preparación, aprobación y ejecución del presupuesto. Y el segundo cometido es que el gasto público satisfaga derechos y por esa vía se materialicen las finalidades que la Constitución fija. El gasto público satisfaga derechos, es decir, en el estatuto, en la Constitución política, se encuentran determinados esos derechos, y lo que se busca es que el presupuesto satisfaga esos derechos. Entonces, aquí él empieza a hacer una disertación interesante, y por eso me recuerdo los conceptos de contabilidad, patrimonio y presupuesto. Y nos contó una anécdota con un ex constituyente. Cuando él era muy joven, mencionaba por qué el Estado no lleva una contabilidad como lo hacen las empresas privadas. Y es una buena analogía y es una buena reflexión. De por sí las empresas privadas se vuelven viables cuando tienen claro la contabilidad, cuando tienen claro su presupuesto, cuando tienen claro su patrimonio.
y esto de alguna manera en el Estado no se ve reflejado. Entonces, al hacer los presupuestos de la nación, pues lo que se hace es que se conoce cuál es la cantidad de dinero con la que se cuenta para adquirir bienes y servicios, y estos bienes y servicios se adquieren con la finalidad de garantizar los derechos y las libertades de las personas. Entonces, digamos, aquí también mencionó un tema que a veces nosotros no somos conscientes, pero es importante, y es cómo los presidentes de Colombia, en el ejercicio de su periodo constitucional, muchas veces no alcanzan a ejecutar, o no, durante sus 4 años no pueden ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo, sino que tienen que ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo que ha sido aprobado, adoptado por su predecesor, y lo mismo en el tema de la ejecución presupuestal. Y básicamente es claro, dice, en el primer año de cualquier presidente no puede ejecutar lo que él quiere para la nación, sino le toca ejecutar lo que está aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, y solamente hasta el segundo año puede ejecutar, digamos, un presupuesto general de la nación acorde con el Plan Nacional de Desarrollo que él adoptó. Y habla de un principio tutelar en el tema de materia presupuestal, y es el principio de anualidad. Digamos que eso también es muy recurrente, y eso sucede en compras públicas, sucede mucho, y escuchamos a funcionarios diciendo: no, venga, yo no puedo hacer este contrato, tengo que hacerlo ya, me queda un mes, me quedan 15 días. Y aquí, digamos, apelando a la memoria y a los apuntes, dice que básicamente uno de los grandes problemas de la contratación estatal es que, en virtud del principio de anualidad, pues uno creería que se tienen los 12 meses para hacer la ejecución presupuestal, pero en la práctica no es así, y solo se tiene un semestre. Y él lo explicaba muy bien, más a profundidad, diciendo pues que efectivamente solamente en el segundo semestre del año es cuando ya se tiene claro, cuando ya se ha hecho el recaudo, se tiene el dinero presupuestado para hacer la ejecución. O sea que el principio de anualidad se vuelve en 6 meses, y en esos 6 meses las entidades planifican, diseñan, ejecutan y celebran contratos, y muchas veces por la premura pues no quedan bien. Digamos, ese es un tema que él lo mencionó. También habló del recaudo fiscal, que se recibe el recaudo fiscal se recibe no al comienzo del año, sino a lo largo del año. Digamos, también mencionó el famoso plan anual mensualizado de caja, que siempre hay un rezago en el recaudo, y eso genera un rezago en la ejecución. Y la conclusión de esa parte fue que efectivamente, lo que ya lo dijimos, todo se concentra en el segundo semestre del año. Entonces, en virtud de ese famoso principio de anualidad presupuestal, pues el presupuesto no cumple con ese principio de un año, sino efectivamente de 6 meses o de un semestre. Y como lo mencionamos, ahí se genera gran parte de los problemas en la contratación estatal. Entonces, digamos, él plantea una posibilidad de hacer un ajuste, una mejora. ¿Por qué? Pues porque, digamos, se tiene un presupuesto anual, un plan anual de inversiones y un régimen presupuestal de regalías, que sí tiene un principio de bianualidad. Y aquí empieza a hablar del principio de anualidad, del presupuesto, el principio de bianualidad, del régimen presupuestal de las regalías, y entra en un tema más fuerte, y es qué hacer con los grandes proyectos de infraestructura, ya sean aéreos o aeroportuarios, viales o marítimos, de puertos, porque son proyectos que requieren financiación de 10, 20 o 30 años. Entonces, la gran pregunta es cómo, desde el punto de vista constitucional legal, buscar solucionar y garantizar esos recursos. ¿Qué hacer con contratos de vigencia amplia, como lo decíamos, con un proyecto vial, portuario o aeroportuario de infraestructura? Digamos, ya que son proyectos de largo alcance, entonces la invitación que nos hacen ese tipo de proyectos es a modificar o a replantear el famoso tema de las vigencias futuras. Y vean que ya en el Congreso lo han mencionado, lo mencionaban anteriormente unos ponentes hablando de vigencias futuras, en el sentido de que hoy en día están en riesgo las vigencias futuras, algo que todo el mundo creía que estaba garantizado, no, y efectivamente de alguna manera lo están explicando, es porque no se desagrega
puntualmente en los presupuestos posteriores a declarar esas vigencias futuras cómo se van a utilizar. Alguien puede decir que está claro, pero no. ¿Por qué? Porque hacen una redistribución del presupuesto o muchas veces se desfinancian algunos proyectos. Y esas vigencias futuras se dividen en vigencias futuras ordinarias y extraordinarias. Entonces, el análisis que él hacía es que una vigencia futura ordinaria no es suficiente para la ejecución de estos grandes proyectos de infraestructura que son a largo plazo, involucran varias vigencias, y por eso pues la invitación es a replantear toda la estructura presupuestal del Estado. Y también decía algo importante para ponerla acorde con los periodos constitucionales de los mandatarios, tanto el mandatario nacional como de los mandatarios regionales, para que efectivamente puedan hacer una correcta ejecución de sus programas de gobierno, que al final es el voto programático. Él lo mencionaba, aquí tocamos muchos temas de manera general, pero al final en los cargos de elección popular como alcalde y gobernadores, pues el voto es programático, es decir, que los ciudadanos votan es por un programa y al final eso es lo que tiene que ejecutar el mandatario. El magistrado nos invita a ver la posibilidad de crear un sistema de contabilidad pública. ¿Y por qué? Porque hoy en día no hay contabilidad en las entidades públicas como si lo hay en las empresas industriales y comerciales del Estado y de economía mixta. Eso es importante, a crear un sistema de contabilidad. Y tiene toda la razón, digamos, porque las empresas privadas, y en este caso las empresas industriales y comerciales del Estado o de economía mixta, son viables y saben la realidad, pues porque llevan una contabilidad, y en esa contabilidad pueden determinar cuál es su patrimonio, cuál es su nivel de endeudamiento y todos estos indicadores que de alguna manera en el sector público no. Entonces es fundamental conocer la contabilidad o los estados financieros de una entidad pública. Hoy en día eso no existe. Se requiere un sistema contable público para determinar el patrimonio de cada una de las entidades públicas. Y sabiendo el patrimonio de las entidades públicas, se dice que con las reservas patrimoniales, como hacen las empresas industriales y comerciales del Estado o de economía mixta y las empresas privadas, esas reservas presupuestales lo que le permiten es ejecutar programas o proyectos o compras a largo plazo. Y eso funciona en este tipo de entidades. Pues él propone que, digamos que lo vemos totalmente válido y lógico, que se haga este mismo ejercicio en las entidades públicas, sobre todo para ejecución de proyectos de más de 10, 20 o 30 años. Y así, este tipo de proyectos no se verían frenados por el principio de la anualidad, ¿sí?, o el principio de la bianualidad, sino sería ya un tema plurianual. Ya que de nada sirve hablar de principio de anualidad si no se pueden comprar bienes y servicios que no satisfagan los principios esenciales del Estado. Entonces, digamos, y cerrando este tema, dice que el presupuesto nacional, el presupuesto público, es un dinamizador de la economía mediante las compras de bienes y servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. Y tiene toda la razón. De por sí el comprador del Estado, lo hemos dicho en muchos videos aquí en Ditocor, es el Estado, y pues él dinamiza la economía. Entonces, la contratación estatal es un instrumento dinamizador de la economía del país. Terminando su intervención, él dice que hoy en día hay unas asimetrías entre el sistema presupuestal, el sistema de planeación y el sistema de contratación, y esas asimetrías generan dificultades. Su propuesta es cómo volver simétrico el sistema presupuestal, el sistema de planeación y el sistema de contratación. Luego en otra ponencia se habló un poco del arbitraje nacional e internacional, y aquí, para resumir, básicamente lo que se analizó fue el artículo 67 de la ley 1563 del 2012, que es el estatuto arbitral, que dice, que habla acerca de la procedencia de la anulación de un laudo arbitral en un proceso arbitral internacional. Entonces, básicamente la discusión se centró en cuando sí procede una tutela contra un laudo arbitral internacional o un laudo arbitral nacional, y estaban hablando, digamos, por ejemplo, que solo en la Agencia Nacional de Infraestructura a hoy hay 7 arbitrajes internacionales. Y decía porque ya los arbitrajes son internacionales, es porque las partes,
muchas veces los concesionarios buscan sacar de la legislación colombiana, o que digamos que el juez competente no sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por una razón, porque ya hay una tendencia fuerte a anular laudos arbitrales. Entonces lo que hacen es buscar una protección por fuera, pero esa protección por fuera puede ser afectada vía tutela. Y mencionaron algo, dicen que hay una sentencia, la T-354 del 2019, que admitió la procedencia excepcionalísima, y utilizan esa palabra, de la tutela contra un laudo arbitral internacional. Nos explicaban que, digamos, que la ley no lo permite, digamos que lo han estudiado, pero pues como aquí hay tantos criterios como personas, abogados o jueces, en principio la tutela no procedería, pero esta tutela, la T-354 del 2019, sí menciono que de manera excepcionalísima, o sea, eso se vuelve como muy subjetivo, ya vuelvo y digo, todos ustedes la analizarán, sí procede, porque la teoría normal, o lo que dice la ley, es que según el artículo 67 del Estatuto Arbitral, lo que dice es que procede el recurso de anulación de un laudo arbitral en un proceso arbitral internacional. Entonces ese es como el gran tema que se mencionó. Y digamos que también se habló de la tradición en materia sobre acciones contra laudos arbitrales, y digamos respecto al recurso de anulación, y pues se habló que la Convención de Nueva York y ANCITRAL, pues digamos se ha sostenido que el recurso de anulación del laudo arbitral es el único recurso que procede donde se pueden revisar todos los defectos que afecten los mandatos constitucionales, pues, del país donde se desarrolló, en este caso Colombia. Nos mencionaron también que Panamá se está volviendo, o está tratando de ser, un centro de arbitraje internacional, precisamente porque están buscando propender por seguridad jurídica, y esto pues le interesa a los inversionistas. De igual manera también nos mencionaron algo de la noción del derecho adquirido en la contratación estatal, en el contexto sobre todo de las inversiones mineras. Mencionaron el ejemplo, digamos, el conflicto que se dio en el páramo de Santurbán, y donde inversionistas extranjeros dicen pues que hay un derecho adquirido cuando ellos ya han hecho inversiones para explotar algún tipo de proyecto de esta naturaleza. Y nos recordaban algo, decía que en el arbitraje de inversión no era buena idea atacar los fallos o las sentencias de las altas cortes, en este caso Colombia. Esa era como la tradición, pero eso cambió, digamos, y tiene lógica. Dice, oiga, yo no ataco los fallos porque al final ellos son los que van a decidir, y pues entrar en conflicto hace que pronto tengan un sesgo, porque pues son seres humanos, por supuesto. Pero eso ya cambió, y dicen ahora sí, en el arbitraje de inversión sí ya se están atacando fallos de la Corte Constitucional al respecto. Entonces ese fue un tema, digamos, que se tocó de manera interesante. Y una última, cuarta exposición es de la mañana. Bueno, por parte de Colombia Compra Eficiente, aquí es importante ver que pues es normal que cada administración tenga una línea, lógico, está la ley, hay que cumplir la ley, pero digamos que Colombia Compra Eficiente en esta exposición lo que dice es que como frente a las controversias contractuales, cómo actuar. Y toda la presentación de Colombia Compra, la resumo de alguna manera, lo que buscan es que las compras públicas deban cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Eso lo repitieron en toda la presentación. Vuelvo y digo, cada uno de ustedes saca sus conclusiones. Entonces todo Colombia Compra dice debe estar enfocado de alguna manera a cumplir con esa Agenda de Desarrollo Sostenible, y que las oficinas de contratación de las entidades públicas, de las más de 15.000 entidades públicas, deben cambiar la forma de contratar. Nos hablaron que ya está en la página del SECOP, en la página de Colombia Compra, el proyecto de guía de una compra pública sostenible, donde toda la compra pública tenga un enfoque ambiental y socialmente responsable. Nos dijeron que eso está para comentar, entonces ustedes pueden entrar y pueden comentar sobre la guía. Creo que está la posibilidad de hacerlo hasta el 15 de noviembre de este año. Entonces el enfoque ambiental y socialmente responsable de la compra pública, cada uno sacará su conclusión, y la incorporación de criterios sociales y ambientales en los procesos de selección, como la licitación, concurso de méritos, selección abreviada. De igual manera, para finalizar, mencionaron las asociaciones público-populares. Enditocor
los invito a que revisen los videos de las semanas anteriores. Hemos hecho una campaña porque al final de cuentas hay que utilizar los mecanismos que la ley nos da, ¿sí? Esto, acuérdense, artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, reglamentado por el decreto 874 del 8 de julio del 2024, donde se reglamentaron las asociaciones público-populares. Colombia Compra Eficiente en esta guía y la está promoviendo. Entonces la invitación es a que ustedes, servidores públicos, ordenadores del gasto, y ustedes, personas de la economía popular, personas naturales o personas jurídicas sin ánimo de lucro de la economía popular, utilicen este mecanismo de asociaciones público-populares para vender bienes y servicios al Estado, y pues aprovechar a los ordenadores del gasto y a las personas responsables de las compras públicas en las entidades estatales a que vayan incorporando este enfoque ambiental y social de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra. Entonces ahí les quiero recordar, Litocor está para apoyarlos a todos ustedes, a los funcionarios, a los vendedores de bienes y servicios, y les agradecemos a todas las personas que ven estos videos, que ven estas transmisiones en vivo, y les recuerdo que esto queda todo registrado en nuestras redes sociales para que lo puedan ver y puedan estudiarlo, repasar estos conceptos. Escríbanos a nuestro correo, a nuestra página web, suscríbanse a nuestros canales, a nuestras redes sociales, y seguiremos. Esta tarde es la última sesión del 10º Congreso de Contratación Estatal. Haremos un resumen del mismo y los invitamos a que estén pendientes de nosotros. Y recuerden, siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.